Durante más de 4 décadas, nadie pudo explicar qué ocurrió con los 9 integrantes del colectivo Estrella del Amanecer, que se internaron en una zona remota del desierto de Atacama en el invierno de 1979. No dejaron bitácora oficial, ni ruta de regreso, ni contacto con familiares. Solo enviaron una carta colectiva de una página, escrita a mano con tinta roja, donde podía leerse: «Seguimos la luz. Volveremos con la señal». Ninguno de ellos regresó. El caso fue silenciado durante años, sin cobertura mediática y con una búsqueda incompleta. En el Archivo Regional de Antofagasta, el expediente estaba incompleto, con páginas arrancadas y documentos duplicados. Fue cerrado en 1981 por orden del Ministerio del Interior, sin explicación. En junio de 2022, 43 años después, un técnico de una empresa minera removió una piedra de forma cónica mientras exploraba una planicie olvidada a 78 kilómetros al noreste de Calama. Bajo esa roca había un hueco seco, sellado con arcilla endurecida, y dentro, un cuaderno de tapa negra. Estaba parcialmente enterrado, pero intacto. Las páginas, aunque cubiertas de sal, conservaban una estructura sólida. Lo más perturbador no fue la caligrafía irregular, ni los dibujos a mano, ni las frases repetidas sin sentido aparente. Lo más perturbador fue el análisis forense. El cuaderno entero estaba escrito con sangre humana. El sábado 7 de julio de 1979, a las 6:38 de la mañana, 9 personas cruzaron a pie el límite del campamento arqueológico abandonado de Tilomonte, en dirección hacia el noreste. No pertenecían al equipo de investigación, ni tenían autorización para permanecer en la zona. Llevaban mochilas de lona beige, túnicas de lino blanco atadas con cordones rojos y una brújula de bolsillo colgando del cuello del más joven, un niño de unos 10 años, llamado Elian. El grupo era una combinación improbable: 5 adultos, 3 hombres y 2 mujeres entre 30 y 50 años, y 4 menores, todos con la misma vestimenta, el mismo ritmo al caminar y un comportamiento casi coreográfico. No se detenían a beber agua, no hablaban, solo miraban al frente. Nadie supo quién los registró por última vez. La única fotografía donde aparecen juntos fue tomada desde la distancia por un turista alemán que documentaba ruinas indígenas. En la imagen, los 9 caminan en línea recta hacia el horizonte, proyectando sombras desproporcionadas sobre la arena. El negativo fue recuperado décadas después. En el reverso de la copia original, alguien escribió con lápiz de mina: «Sábado». Parecían dormidos. 27 minutos después de esa foto, el grupo ya había desaparecido de la vista. Los rescatistas que llegaron semanas después encontraron huellas desordenadas, marcas de rodillas en la tierra, una cuerda rota y 2 sandalias infantiles orientadas hacia el norte. Elian nunca fue hallado. A las 9:12 de la mañana de ese mismo sábado, el sol ya se alzaba sin sombra en el cielo plano del altiplano. La luz era blanca, cruda, sin matices. El viento había cesado por completo, como si el desierto contuviera la respiración. Las huellas encontradas por el equipo de rescate indicaban que el grupo había avanzado en línea recta durante al menos 2 horas, sin desviaciones, hasta detenerse en una formación de roca caliza conocida por los pastores locales como la Lengua del Diablo. Allí, en una pequeña hendidura natural, los 9 acampantes dibujaron sobre la tierra una espiral con sal. No era sal común, sino sal roja, teñida con óxido de hierro, dispuesta con precisión milimétrica. Al centro del dibujo colocaron una piedra negra tallada con un símbolo que más tarde sería vinculado con un manuscrito gnóstico encontrado en Egipto a finales del siglo XIX.
Pero ellos no tenían acceso a esa información. Lo más inquietante fue lo que dejaron enterrado junto al dibujo. Un cuchillo de cerámica rota, con el mango cubierto por tela infantil. Y alrededor, 3 cabellos trenzados entre sí, unidos con un hilo dental que no pertenecía a ninguno de los adultos. El hallazgo fue omitido del informe oficial. El investigador principal del caso, capitán Reinaldo Cortés, ordenó archivarlo como material simbólico sin valor forense. Años después, en una entrevista grabada para un documental interno del Ministerio de Defensa, Cortés admitió algo que nunca llegó a declarar ante el tribunal. La tierra estaba caliente, en ese lugar, solo allí. El resto estaba fría, muerta, pero ese círculo ardía, como si acabaran de irse. Desde ese punto, el rastro se volvió errático. Las pisadas ya no iban en fila. Algunos caminaban hacia adelante, otros en círculos, otros aparentemente de espaldas. Se hallaron huellas de manos y rodillas, pero no había señales de arrastre ni de caída. En los registros visuales de la investigación de campo, puede verse una secuencia de pasos que se interrumpe bruscamente. Literalmente, se corta, como si quien caminaba hubiera dejado de existir de un segundo a otro. 3 kilómetros más adelante, hallaron una página arrancada de una Biblia. No llevaba marcas personales, pero estaba subrayada con tinta azul en un solo pasaje. Y el desierto hablará su nombre, y no habrá retorno. El documento no fue incluido en la cadena de custodia, y tampoco fue entregado a los familiares, porque nunca hubo denuncias formales de desaparición. Ni una sola familia los reclamó. A las 11:36 de la mañana, el calor comenzaba a distorsionar el aire sobre la planicie. Las rocas temblaban a la vista. El horizonte se derretía. No había árboles, ni postes, ni pájaros. Solo polvo suspendido y una línea temblorosa que se perdía en todas direcciones. Los 9 se detuvieron frente a una depresión del terreno. Era una grieta ancha, seca, de origen tectónico, que cortaba el suelo en dos por casi 40 metros. No aparecía en ningún mapa. La llamaban La Boca, aunque no tenía nombre oficial. No era profunda, pero sí lo bastante honda como para romper la continuidad del paso. En ese punto, algo cambió. Las huellas indican que 2 miembros del grupo cruzaron sin dudar, caminando descalzos sobre la roca viva. Uno de ellos, por la longitud de los pasos, parecía un adulto. El otro, posiblemente el niño. El resto se detuvo. Permanecieron inmóviles durante al menos 1 hora. Las sombras de sus cuerpos, según la posición del sol reflejada en la única fotografía aérea obtenida por el INTA esa semana, no se movieron en absoluto. No hablaron, no comieron, no descansaron, solo esperaron. En un cuaderno de bitácora del Observatorio Astronómico abandonado de Chukchuk, a más de 30 kilómetros del lugar, una nota fechada ese mismo día registra un fenómeno extraño, ocurrido entre las 11:30 y las 12:00. Una interferencia electromagnética impidió captar señales del espectro infrarrojo durante exactamente 22 minutos. No hubo explicación científica. El técnico responsable escribió con tinta negra al margen del informe: hubo un zumbido, no en el cielo, en el suelo. Durante la inspección posterior a la desaparición, los rescatistas descendieron a la grieta. En el fondo, encontraron marcas recientes de pies desnudos y algo más: una cinta de casete rota en 2. No tenía etiquetas, solo un número grabado a mano en la carcasa plástica: 43. El audio nunca pudo recuperarse. Las cintas estaban completamente borradas, pero uno de los técnicos del laboratorio que las manipuló, Manuel Alcázar,
Aseguró antes de jubilarse que durante la primera reproducción, cuando aún estaban intactas, pudo escuchar 3 palabras: Elian no duerme. Ese nombre no estaba en el expediente. Nadie en el grupo lo había pronunciado. Ningún documento lo mencionaba. Pero era el mismo nombre que alguien, en 2022, escribiría con sangre en la última página del cuaderno hallado bajo tierra. A las 12:54 del mediodía, las huellas se dividieron por primera vez. Hasta ese momento, el grupo se había movido en conjunto, con pasos coordinados y una sola dirección. Pero tras cruzar la grieta, los rastros se separaron en 3 direcciones distintas. 3 adultos fueron hacia el este, en línea recta. 2 más giraron hacia el sur, caminando en zigzag. Los menores, incluyendo al niño de la brújula, continuaron hacia el norte, internándose en una zona sin relieve, sin sombra y sin fin. En esa misma zona, la patrulla de búsqueda halló objetos abandonados: una túnica hecha trizas, parcialmente enterrada, una hebilla oxidada y un crucifijo de madera artesanal con una inscripción ilegible, escrita con fuego sobre el reverso. En la tela de la túnica, bordado con hilo rojo, podía leerse un fragmento de oración: hasta que la señal se abra. Nadie reclamó esos objetos. El análisis de fibras determinó que la tela era de lino antiguo, tejida a mano, sin etiqueta, sin fábrica registrada. La madera del crucifijo no correspondía a ninguna especie local. No se trataba de piezas comerciales. Eran objetos únicos, ritualísticos. Unos metros más adelante, en medio del polvo sin pisadas, encontraron una figura construida con piedras volcánicas. No tenía forma definida. Parecía una columna colapsada o una ofrenda antigua. Pero en su base había un hueco de 15 centímetros de profundidad. Allí, entre tierra seca, fue hallado un fragmento de papel quemado. Solo quedaba una palabra legible: él. Ese mismo día, a las 15:27, el satélite argentino SACB registró una anomalía térmica en el cuadrante exacto donde el grupo fue visto por última vez. No fue una explosión, no fue una sombra, fue un vacío térmico, una zona de 3 kilómetros cuadrados donde la temperatura descendió repentinamente más de 10 grados y luego volvió a estabilizarse en segundos. El fenómeno quedó sin explicación. En los registros oficiales se omitió. El único documento que lo menciona, un memorándum interno del Ministerio de Obras Públicas, finaliza con una nota al pie: no abrir investigación, riesgo de eco comunitario, conservar silencio. Ese silencio se mantuvo durante más de 40 años, hasta que alguien decidió desenterrar una piedra y abrir lo que nunca debió ser abierto. A las 16:11 de la tarde, el viento regresó. No era el mismo que solía soplar en la región. Este no levantaba arena, no arrastraba hojas. Era un viento bajo, denso, sin dirección clara. Los técnicos del servicio meteorológico lo registraron como una corriente errática de origen térmico. Aunque uno de los operarios escribió en su libreta personal que le dolieron los oídos al salir del refugio ese día. No era el aire lo que movía el viento, anotó. Era otra cosa, como si el suelo respirara. En la zona de la anomalía térmica, los rescatistas hallaron una fogata apagada, pero la leña no era local y el fuego no había producido cenizas. Las piedras alrededor estaban negras, lisas, como si hubieran sido pulidas por dentro. En el centro del círculo, una brújula de bolsillo marcaba el norte, hacia abajo. Era la misma brújula que colgaba del cuello del niño Elian en la fotografía tomada días antes.
Junto a la brújula, enterrado en la tierra reseca, se encontraba un cuaderno de caligrafía escolar. Las primeras 7 páginas estaban en blanco. Las siguientes tenían dibujos, no paisajes, no personas. Eran formas repetidas una y otra vez, círculos dentro de círculos, cruces asimétricas, espirales malformadas, triángulos invertidos. En la esquina inferior de cada página, con letra infantil, aparecía una sola palabra: esperar. Las muestras fueron enviadas al laboratorio de Santiago. Se confirmó que la tinta era sangre humana. La muestra fue comparada con bases forenses de la época. No coincidía con ninguna persona registrada como desaparecida. Tampoco con ninguna familia chilena. Pero sí presentó una correspondencia parcial con un individuo que había sido reportado como desaparecido. En 1948, en el mismo desierto. Ese hombre se llamaba Efraín Guzmán y había pertenecido a un grupo similar, también espiritual, que desapareció en circunstancias nunca aclaradas. Nunca se recuperó su cuerpo. En el reverso de la última hoja del cuaderno escolar, alguien escribió con otra caligrafía, más firme, más adulta: él volvió. No lo despertamos. El cuaderno fue entregado a la Universidad Católica para su análisis, pero en el registro oficial nunca constó. Fue reemplazado por una hoja en blanco y archivado como falsificación no atribuible. Esa fue la primera vez que el nombre de Elian apareció vinculado a otro suceso anterior a 1979. No sería la última. A las 17:22, la luz comenzó a cambiar. No era aún el atardecer, pero el cielo perdió su intensidad. Todo parecía cubierto por una película amarilla, como si el desierto estuviera detrás de un vidrio manchado. Las fotografías tomadas por los satélites de reconocimiento de la época, con acceso restringido hasta el año 2007, muestran un efecto inusual sobre el cuadrante donde el grupo desapareció. Un halo difuso de color ocre que persistió durante exactamente 7 minutos y luego se disipó sin dejar rastro. Esa franja horaria coincide con el último intento de comunicación del radiooperador voluntario Sergio Orellana, quien había sido asignado a la zona como parte de una búsqueda secundaria. En su reporte, escrito a mano y firmado con fecha del mismo sábado 7 de julio, puede leerse lo siguiente: escuché algo, no estábamos emitiendo, y sin embargo entró en la frecuencia. Una voz, no sé si era niño o adulto, decía mi nombre. Ese reporte fue retirado del expediente y devuelto a Orellana con la indicación de que no lo mencionara en instancias posteriores. El documento fue recuperado años más tarde por su hijo, tras su muerte. La voz no quedó grabada, pero algo más sí lo fue. Un geófono experimental instalado en el sector por un equipo alemán de geólogos independientes captó durante ese mismo intervalo de 7 minutos una vibración subterránea regular. No era una réplica sísmica, no era una máquina, era una pulsación, como si algo latiera bajo el suelo, a una frecuencia constante de 43 pulsos por minuto. La grabación fue enviada a Berlín en 1980 y nunca se publicó. Una copia de esa cinta fue recuperada en 2022 por un antropólogo chileno que investigaba archivos del gobierno militar. Al reproducirla se escucha la vibración y luego al fondo una frase susurrada: él no se ha ido. Los expertos en audio no pudieron aislar la voz, pero el patrón de onda es idéntico al de una grabación más reciente, hecha en el mismo lugar exacto, donde 43 años después aparecería el cuaderno escrito con sangre.
Lo hallaron enterrado en un hueco protegido por una roca cónica, en posición vertical, como si hubiera sido colocado allí con cuidado. No había rastros de humedad, ni de animales, ni de insectos. Solo una sustancia cristalina que cubría las páginas, sal petrificada. Y adherido a la primera hoja, un cabello infantil de al menos 4 décadas de antigüedad. A las 18:41, el sol ya había tocado el filo del horizonte. La temperatura descendía con rapidez, pero el aire seguía inmóvil. En el desierto de Atacama, la noche no cae, se desploma. Todo sonido desaparece y el paisaje se convierte en una planicie de sombras quietas. Los rescatistas que permanecían en la zona abandonaron la búsqueda al anochecer. No por falta de luz, sino por algo más difícil de explicar. Uno de ellos, el suboficial Adolfo Herrera, escribió en su diario de campo una frase breve, sin contexto. Escuchamos pasos, pero no eran nuestros. No se reportó actividad humana en la zona durante esa noche. Ningún grupo autorizado, ninguna patrulla. Y sin embargo, a las 19:03, una cámara automatizada instalada para registrar actividad de fauna captó una secuencia breve. 3 fotogramas. En ellos puede verse a un niño caminando de espaldas, solo, descalzo, en dirección a una elevación rocosa. La imagen es borrosa, pero el brillo de una cadena colgando de su cuello coincide con la brújula infantil hallada semanas antes. No había niños en la zona. No se logró identificar a nadie con esas características. La cámara fue encontrada al día siguiente, parcialmente destruida. La tarjeta de memoria había sido retirada. Pero un técnico del Laboratorio de Seguridad del Ejército aseguró que uno de los fotogramas había sido descargado antes de la pérdida. Lo describió así: hay un niño. Lleva algo bajo el brazo. Es un cuaderno, creo. Mira hacia el suelo, pero no tiene sombra. Ese archivo nunca fue incorporado al expediente oficial. Mientras tanto, en una sala del Hospital San Juan de Dios de Santiago, Catalina Ríos, una mujer de 67 años que había vivido en San Pedro de Atacama en 1979, fue internada de urgencia tras sufrir un episodio psicótico. Según su familia, esa mañana había recibido una llamada anónima. Al colgar, repitió durante más de 1 hora una frase en voz baja: está escribiendo de nuevo. Cuando el personal médico le preguntó a quién se refería, Catalina respondió: a Elian. Me dictó todo. Ella nunca fue entrevistada como testigo en el caso de 1979, pero su firma aparece en un documento olvidado del registro civil, el certificado de nacimiento de un niño llamado Elian Guzmán Ríos, nacido en 1969 y dado de baja del sistema en 1975, sin causa registrada. No existe acta de defunción, ni entierro, ni historia médica, solo una fecha de baja y una madre que nunca habló, hasta que la tierra se abrió. La mañana del lunes 25 de julio de 2022, un operario de la empresa minera Recal, identificado como Manuel Gajardo, retiraba manualmente formaciones salinas cristalizadas cerca del límite entre las comunas de María Elena y Sierra Gorda, cuando tropezó con una roca cónica que sobresalía apenas de la superficie. No parecía distinta a las demás, pero al tocarla, notó que vibraba con un pulso leve, casi imperceptible. Pensó que era una ilusión. Intentó moverla. No pudo. Entonces cavó alrededor. A 48 centímetros de profundidad, encontró una cavidad perfectamente circular, recubierta por una capa seca de arcilla endurecida. En el centro, protegida por costras de sal, había una caja de madera reseca, casi deshecha, y dentro de ella,
Un cuaderno negro de tapas gruesas, sin marcas visibles. Estaba intacto. Las páginas no se habían degradado. No olía a humedad ni a polvo, solo a metal, a hierro oxidado. Gajardo lo entregó de inmediato al encargado de seguridad del predio. Este, a su vez, contactó a un profesor de historia local, Esteban Miranda, quien colaboraba con proyectos patrimoniales. Fue él quien lo abrió por primera vez, frente a testigos. En la primera página no había fecha, ni título, solo una frase escrita en color oscuro, con trazos firmes pero temblorosos. Todo lo que no dijimos está aquí. Las siguientes páginas contenían una secuencia de textos breves, sin estructura clara. No eran relatos, no eran oraciones religiosas, eran frases sueltas, repetidas con variaciones mínimas, como si alguien las hubiera copiado bajo presión o dictado en trance. En los márgenes, dibujos circulares, símbolos de doble cruz, ojos alargados, triángulos con líneas quebradas. Y entre las frases, una palabra que se repetía más de 30 veces: Elián. El análisis inicial descartó que se tratara de tinta convencional. En el laboratorio del Departamento de Ciencias Forenses de la Universidad de Antofagasta, se confirmó que los trazos estaban hechos con sangre humana seca, combinada con un mineral salino que evitó su descomposición. La sangre pertenecía, según los reactivos, a un solo individuo, varón, menor de 12 años. La densidad de las partículas coincidía con muestras halladas en objetos rituales recolectados en la misma zona entre 1975 y 1983. Uno de los técnicos, al manipular el cuaderno con guantes, notó que algunas letras estaban más marcadas que otras, como si el autor las hubiera repetido una y otra vez sobre el mismo trazo, en especial la frase «Él no duerme». A partir del hallazgo, la zona fue cerrada y el caso reabierto, después de 43 años de silencio. El miércoles 27 de julio de 2022, el Ministerio del Interior ordenó la conformación de un comité interinstitucional para analizar el cuaderno hallado. Participaron arqueólogos, criminólogos, lingüistas y un psiquiatra forense. Se trabajó durante 10 días consecutivos en una sala blindada del Archivo Nacional de Santiago, bajo condiciones de alta seguridad. Nadie podía fotografiar las páginas. Nadie podía copiarlas. Solo se permitía la lectura directa, con guantes, y el registro de observaciones a mano. De los 9 expertos convocados, 3 abandonaron el proyecto en las primeras 48 horas. Uno de ellos, el lingüista brasileño Rafael de Melo, escribió en su carta de retiro una frase desconcertante: «Este texto no fue escrito para ser leído, fue escrito para seguir escribiéndose». El psiquiatra forense, Humberto Varas, propuso otra teoría, que el cuaderno no era solo un registro simbólico, sino una forma de contención. Una estructura diseñada para encapsular un evento traumático colectivo a través de la repetición gráfica y el uso ritual de sangre. Como si lo que ocurrió no pudiera contarse, escribió, pero sí mantenerse dormido, mientras no se lo lea en voz alta. El grupo logró transcribir 67 entradas completas. Algunas eran listas sin orden: pies, sal, cuenco, silencio, fuego. Otras eran frases en imperativo: cierra los ojos, cava con la mano, no respondas si llama. Pero la mayoría terminaban con la misma línea: él escucha cuando alguien recuerda. Entre los símbolos más inquietantes hallados en el texto, se encontraba uno que hasta entonces no había sido documentado. Una figura triangular cruzada por 4 líneas diagonales, semejante a una estrella incompleta. El dibujo aparecía solo en las páginas donde se mencionaba a Elián. Fue un arqueólogo peruano
invitado al equipo como observador, quien notó la coincidencia. Ese mismo símbolo aparecía tallado en una piedra del santuario de Chavín de Huántar, al norte del Perú, en una cámara subterránea que había sido sellada en la era preincaica. Cuando se compararon ambos registros, resultaron idénticos en proporciones y trazo. La hipótesis de una conexión histórica fue descartada oficialmente, pero ninguno de los miembros del comité volvió a pronunciar públicamente el nombre Elián. Ninguno. Y 2 semanas después, uno de ellos, el arqueólogo chileno Daniel Ureta, desapareció tras dejar una nota en su escritorio. La nota decía: volvió a escribir. El lunes 8 de agosto de 2022, una nueva expedición se organizó para volver al sitio exacto donde había sido hallado el cuaderno. A diferencia de los operativos anteriores, esta vez el objetivo no era la búsqueda forense, sino la documentación geomagnética del área. Participaron técnicos del Instituto Nacional de Geofísica y un pequeño equipo de documentalistas independientes, autorizados de forma excepcional para registrar el procedimiento. El grupo acampó a menos de 200 metros del punto de hallazgo, en una planicie sin vegetación y sin sombra. Durante la primera noche no ocurrió nada fuera de lo común, pero al segundo día, a las 5:42 de la mañana, uno de los sensores registró una alteración súbita en el campo magnético local. Fue una vibración vertical, breve, concentrada en un radio de exactamente 13 metros. El epicentro coincidía con la roca cónica que había sido removida semanas antes. Los investigadores marcaron la zona con pintura fluorescente y comenzaron a excavar en espiral. A los 53 centímetros de profundidad, hallaron una estructura de piedra semienterrada. No era natural. Eran bloques perfectamente encajados, formando un hexágono alrededor de un hueco central. En el fondo, una cavidad, y dentro de ella, un objeto. Era una túnica infantil, doblada con precisión. Sobre ella una pequeña piedra blanca con bordes tallados. Y debajo, una segunda libreta, de menor tamaño que la anterior, envuelta en un retazo de tela negra, húmeda, con olor a cobre. Las autoridades ordenaron el cierre inmediato del sitio, pero los documentalistas ya habían grabado todo. En el metraje, que jamás fue difundido oficialmente, puede verse con claridad el momento en que uno de los investigadores abre la libreta. No contiene texto, solo símbolos repetidos página tras página, y en la última hoja, escrita con la misma sangre seca que el primer cuaderno, una única frase, más grande que las anteriores: gracias por no olvidar. Esa misma noche una de las cámaras del campamento registró movimiento. Eran las 2:27 de la madrugada. En los archivos de video puede verse una silueta infantil detenida frente a la roca. No se mueve, no parpadea, solo observa hacia la tienda de campaña donde dormía el equipo. Nadie del grupo lo notó en ese momento. Pero a la mañana siguiente, todos los sensores se habían reiniciado, y el símbolo del triángulo cruzado apareció marcado sobre la pintura fluorescente, con sal. El martes 9 de agosto de 2022, el equipo fue retirado de la zona sin explicaciones. El Ministerio de Bienes Nacionales declaró el área como sector de protección especial por potencial valor patrimonial no clasificado. Una figura jurídica ambigua que impedía cualquier excavación futura sin autorización directa del Ejecutivo. La orden fue firmada por una subsecretaría que no tenía jurisdicción sobre el territorio. Ninguno de los documentos oficiales mencionaba la libreta pequeña. Tampoco la túnica, ni las grabaciones nocturnas. Todo el material fue requisado por una unidad de archivo
que no figuraba en el organigrama público. Los documentalistas fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad de 25 años, con cláusulas específicas sobre siluetas no humanas captadas en terrenos fiscales. Una semana más tarde, el profesor Esteban Miranda, el mismo que había abierto el primer cuaderno, fue ingresado al hospital psiquiátrico El Peral, en Santiago. Había sido hallado por su esposa en estado catatónico, con los dedos cubiertos de sal y sangre seca. En su pecho, escrito con tinta negra, aparecía el número 43. No supieron cómo lo escribió, ni cuándo. Durante sus primeras semanas de hospitalización no pronunció palabra, hasta que una madrugada repitió en voz baja la misma frase que cerraba el último cuaderno: «Gracias por no olvidar». Después comenzó a garabatear en las paredes de su habitación con los nudillos. Figuras geométricas, palabras sueltas, símbolos cruzados. Uno de los psiquiatras a cargo pidió registrar los patrones, pero la dirección del centro lo impidió. El informe clínico fue cerrado con una sola observación: psicosis reactiva de origen cultural. Ese término no figura en los manuales diagnósticos oficiales. Al mismo tiempo, en la Facultad de Antropología de la Universidad de La Serena, una estudiante de último año, Macarena Olivares, descubrió un archivo de audio mal clasificado entre los restos de la colección Guzmán Ríos. Era una cinta de 1981, sin nombre, sin carátula. En la grabación, de baja calidad, se escuchaba la voz de un niño repitiendo palabras que parecían en otro idioma. Entre ellas, algo en español: «No digas mi nombre, solo escribe». Macarena no lo sabía aún, pero esa voz era idéntica a la de un fragmento captado 40 años después, en el metraje oculto del campamento de Atacama. La transcripción comparada, hecha por software forense, arrojó un resultado desconcertante. La misma voz, la misma frase, el mismo niño. El viernes 12 de agosto de 2022, Macarena Olivares viajó a Santiago para entregar personalmente la cinta original a un contacto del Archivo Nacional. Llevaba una copia en formato digital, protegida con contraseña, y una carpeta con sus notas comparativas. Pero nunca llegó a destino. Su teléfono fue hallado sin batería dentro de una mochila, en un baño de la terminal de buses de La Serena. La mochila contenía todos sus documentos, intactos, excepto por la cinta. No había rastros de violencia ni testigos. Solo una cámara de seguridad registró su entrada al baño. Ninguna la mostró saliendo. La denuncia fue archivada en menos de 2 semanas. La ficha médica de Macarena, su historial académico e incluso su registro de egreso fueron borrados del sistema de la universidad. Alguien deshabilitó su correo electrónico institucional. Solo quedó su nombre en la lista de asistentes a un seminario sobre etnografía del norte chileno, realizado meses antes. En el programa impreso, figuraba como ponente con un título que ahora resuena de forma diferente: El niño sin sombra. Reapropiación simbólica del desierto en las narrativas rituales del abandono. Nadie más volvió a hablar de ella. Esa misma semana, un empleado de limpieza del Archivo Nacional reportó un hallazgo inusual. Bajo una mesa de trabajo en la sala de conservación, encontró una hoja arrugada que no correspondía a ningún expediente. Era una página suelta, manchada de sal, con bordes rasgados, escrita con una caligrafía infantil. No llevaba firma, solo una línea al centro: «Cuando me escriban, vuelvo». Fue enviada al laboratorio junto con los cuadernos anteriores. El análisis reveló que la sangre era humana, grupo AB negativo, con una degradación coherente con una muestra de más de 40 años de antigüedad.
pero la hoja era nueva. Papel industrial, año de fabricación 2020. No era una página antigua, era actual. Esa contradicción fue suficiente para ordenar el cierre total de las investigaciones. Todos los archivos fueron clasificados como confidenciales, bajo cláusulas de protección patrimonial y seguridad nacional. Pero una copia digital no autorizada del cuaderno, escaneada antes del cierre, apareció en la Deep Web semanas después. Nadie sabe quién la subió, nadie la reivindicó. La mayoría de los usuarios no entendieron nada. Pero alguien sí. Un forista anónimo, bajo el nombre de Sombra 079, publicó una sola frase en el hilo original. No debieron decir su nombre. 2 horas más tarde, el sitio fue dado de baja, y la IP de origen, rastreada por un usuario externo, correspondía a una dirección abandonada en las afueras de Calama, justo al borde del desierto. El sábado 13 de agosto de 2022, un periodista independiente llamado Ignacio Bustos, especializado en desapariciones no resueltas de la década del 70, publicó un artículo en su boletín personal titulado La piedra negra del niño sin sombra. Había recibido los escaneos filtrados del cuaderno desde una fuente anónima y aseguraba haber cotejado varios fragmentos del texto con archivos olvidados del Vicariato de la Solidaridad, en los que se hablaba de un grupo espiritual no católico que operaba en el norte del país entre 1977 y 1979. Según su investigación, ese grupo, identificado solo como los del Retorno, mantenía reuniones en zonas remotas del altiplano y organizaba peregrinaciones sin guía hacia lugares que ellos llamaban fosas de espera. En uno de los informes, un sacerdote escribió a mano: dicen que bajan sin mapa, que siguen al niño, que lo llaman por su nombre. Yo no lo escribí. Bustos intentó publicar la nota en medios tradicionales. Ninguno aceptó. El artículo fue retirado de su boletín en menos de 12 horas y la cuenta fue cerrada por actividad inusual. Días después, Ignacio Bustos denunció que su correo había sido vulnerado y que alguien había accedido a sus carpetas de investigación en la nube. Perdió acceso a todos sus archivos. Solo logró conservar una copia impresa del cuaderno filtrado, que escondió en una caja metálica bajo el suelo de su patio. La enterró con una nota: si desaparezco, esto es lo que buscaban. 3 semanas después, su pareja denunció su desaparición. Había salido temprano a caminar por la costa y no regresó. Lo último que dijo fue que había encontrado otra coincidencia con el nombre Elian, esta vez en un registro de salud mental infantil de 1975, bajo el nombre Elian Guzmán Ríos. Ese documento había sido sellado por orden judicial y no debía estar accesible. Según Bustos, el niño fue internado a los 6 años, tras episodios de desconexión prolongada, durante los cuales repetía frases en voz baja y se negaba a dormir. Uno de los terapeutas de la época, consultado por el periodista antes de su desaparición, le dijo al teléfono: no era esquizofrenia, ni trauma, ni epilepsia. Era obediencia, como si escuchara instrucciones. Cuando le preguntaron qué o quién le hablaba, Elian respondió: me dicta el desierto. Ese expediente también desapareció del sistema, y con él todos los registros de ingreso de menores a ese centro entre 1974 y 1977. El lunes 15 de agosto de 2022, una cuadrilla de mantenimiento de líneas eléctricas en las afueras de Sierra Gorda reportó la aparición repentina de símbolos grabados sobre las cajas de distribución
de la ruta C-140. Eran líneas entrecruzadas en forma de estrella incompleta, idénticas a las que aparecían en las libretas escritas con sangre. Las marcas no estaban hechas con pintura ni grabadas a mano. Parecían quemaduras. La superficie del metal estaba alterada, como si hubiese sido corroída desde dentro. El informe fue enviado a la empresa distribuidora, que descartó vandalismo. A la mañana siguiente, uno de los trabajadores, Jaime Vergara, encontró en el parabrisas de su camioneta una hoja doblada. Era papel escolar, arrugado, con manchas secas. Al abrirlo, leyó una frase en letra temblorosa. «Dijiste mi nombre». Jaime renunció 2 días después. Al ser contactado por teléfono, se negó a hablar y solo dijo que había oído su propia voz en la radio de su coche mientras conducía solo. No volvió a responder llamadas. Ese mismo día, en la Unidad de Investigación Documental de la Universidad de Chile, una profesora de archivística que estudiaba casos de censura en la dictadura recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto, antigua, borrosa, en blanco y negro. En ella se veían 8 personas de espaldas caminando por una planicie desértica. Al frente un niño. Iba descalzo. Bajo el brazo llevaba un cuaderno. La foto no tenía fecha, pero por el tipo de papel y la emulsión, se estimó su origen entre 1975 y 1980. No se encontraron negativos, ni sello de laboratorio, pero al escanear la imagen con aumento, sobre el costado izquierdo, apareció un detalle que no era visible a simple vista. Una inscripción grabada en el suelo, formada con piedras pequeñas. 43. La profesora no tenía relación con el caso. Nunca había trabajado temas vinculados al norte. Y sin embargo, al día siguiente fue internada por un episodio de pánico severo. Alucina voces que le dictan frases y la obligan a escribirlas compulsivamente. En su cuaderno clínico, el psiquiatra registró uno de sus episodios. Dice que si no lo escribimos, no puede volver. Cuando el médico le preguntó quién, ella respondió: «El que no se borra». A partir de entonces, cada intento de volver a abrir el expediente oficial del caso fue bloqueado por motivos de seguridad nacional. Incluso las solicitudes hechas por familiares de los desaparecidos fueron rechazadas. Y en todos los documentos clasificados, el nombre Eliane fue reemplazado por una palabra genérica: sujeto. Pero en el margen de uno de esos informes, alguien escribió con bolígrafo azul, como al descuido: no es sujeto, es testigo. El jueves 18 de agosto de 2022, a las 3:17 de la madrugada, una falla eléctrica dejó sin suministro al sector completo del Archivo Nacional. Durante 7 minutos no hubo energía, ni conexión a red, ni vigilancia en las salas selladas del subsuelo. Al restablecerse el sistema, no faltaba nada, excepto por una sola hoja. Era la primera página del cuaderno hallado en julio. La frase inicial: «Todo lo que no dijimos está aquí», ya no estaba. En su lugar, escrita con caligrafía distinta y tinta aún húmeda, había una nueva línea: «Ya lo dijeron por mí». El cambio no fue detectado de inmediato. Recién al día siguiente, cuando una restauradora revisaba la integridad de los materiales, advirtió que la textura del papel era más porosa. Las fibras eran más frescas. No coincidía con el resto del volumen, como si esa página no perteneciera al cuaderno original. Y sin embargo, no había rastros de intervención, ninguna marca de corte, ningún adhesivo, ninguna alteración visible bajo luz ultravioleta. La hoja estaba donde siempre había estado, pero no era la misma. Esa noche uno de los guardias de seguridad, Carlos Meza,
reportó haber visto movimiento en el pasillo de acceso restringido. Solicitó a su compañero revisar las cámaras. Lo que encontraron fue perturbador. A las 3:17 exactas, durante el corte eléctrico, una silueta apareció brevemente en el marco de la cámara térmica. No era una figura humana estándar. Era baja, delgada, y se desplazaba sin alterar la temperatura del entorno. No emitía calor, pero proyectaba sombra, y en su brazo derecho colgaba algo rectangular, como un cuaderno. El registro fue revisado por un técnico del ministerio que recomendó destruir la grabación. La copia fue sellada en una caja sin rótulo, clasificada fuera del sistema. Antes de retirarla, el técnico anotó en el informe una sola palabra: regresó. Días después, un funcionario del área de conservación que había trabajado directamente con el cuaderno fue internado en un centro psiquiátrico. Había comenzado a escribir compulsivamente en hojas sueltas, sin detenerse, repitiendo símbolos y frases que no recordaba haber leído antes. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, respondió: no escribo, lo estoy copiando. ¿Copiando de dónde? De lo que hay antes de la primera página. A nadie le pareció una respuesta lógica, hasta que revisaron de nuevo el cuaderno y encontraron por primera vez una hoja previa, una hoja que antes no estaba. El lunes 22 de agosto de 2022, a las 8:11 de la mañana, el equipo de conservación del Archivo Nacional accedió nuevamente al cuaderno bajo supervisión directa del Ministerio. La intención era escanearlo página por página y almacenarlo en un contenedor hermético. Lo que hallaron al abrirlo dejó a todos inmóviles durante minutos. Había una nueva página al comienzo, no arrancada, no añadida, una página que simplemente estaba ahí, como si siempre hubiese formado parte del volumen. No tenía bordes irregulares ni señales de encuadernación reciente. El papel era idéntico al resto, pero la tinta era más clara, aún fresca, y la caligrafía no coincidía con ninguna de las anteriores. El trazo era más firme, más adulto, más consciente. En el centro de la página, una sola frase: ahora escriben ustedes. El silencio en la sala fue absoluto. Uno de los restauradores, al intentar cerrar el cuaderno, se dio cuenta de que la contratapa estaba caliente. No por efecto del sol ni de la luz artificial. Era una temperatura corporal, como si alguien lo hubiera sostenido contra el pecho minutos antes. El jefe de conservación ordenó cerrar el contenedor, pero el escáner de temperatura volvió a marcar 43 grados exactos, la misma cifra que aparecía grabada en los objetos del caso, la misma que los rescatistas hallaron junto a las huellas desordenadas, la misma que estaba escrita en la cinta rota encontrada bajo la grieta. Esa misma tarde, el subdirector del archivo recibió una llamada desde un número desconocido. La conversación duró menos de 3 minutos. No quedó registrada en el sistema interno. Cuando le preguntaron de qué se trataba, solo dijo: piden silencio. Pero ya es tarde. Esa noche, antes de cerrar la sala, uno de los trabajadores del turno vespertino decidió encender una vieja radio AM que había en su casillero. La usaba para acompañarse durante las limpiezas. A las 11:53, mientras pasaba una cinta, la radio se encendió sola. Y de fondo, entre interferencias, una voz infantil susurró una frase inconfundible: si lo recuerdas, vuelve. El trabajador apagó el aparato de inmediato, pero el sonido no cesó. Venía del pasillo, y cada paso que dio hacia la puerta sonaba duplicado.
como si alguien caminara justo detrás de él. El miércoles 24 de agosto de 2022, el Archivo Nacional fue clausurado por 48 horas debido a una revisión estructural de emergencia. La razón oficial fue una filtración de agua subterránea en el subsuelo técnico. Sin embargo, el informe de inspección nunca se publicó. Durante ese lapso, nadie pudo acceder a los materiales clasificados, incluidos los cuadernos hallados en el desierto. Cuando reabrieron las instalaciones, el personal asignado a la sección de conservación fue reemplazado en su totalidad. No se dio explicación. Uno de los técnicos salientes, que pidió permanecer en el anonimato, declaró en una grabación anónima subida días después a un canal alternativo de video: nadie filtró nada. Las copias no salieron por error. Él las quiere fuera. Él quiere que alguien más escriba. La grabación fue retirada por incitación al pánico colectivo. Esa misma noche, en la localidad de Toconao, al pie del altiplano, un grupo de escolares realizaba una visita guiada a una antigua capilla abandonada. Durante el recorrido, una niña de 8 años se separó brevemente del grupo y fue hallada minutos después sentada en el suelo, frente a un muro blanco, con los ojos abiertos y la mirada fija. Había escrito con un clavo oxidado una frase en la pared: «Él también está aquí». La niña nunca había oído hablar del caso, ni del cuaderno, ni del nombre Elian. Su familia no tenía vínculos con ninguna de las comunidades involucradas. Pero al ser entrevistada por un psicólogo local, dijo algo que dejó helado al equipo: «Yo no lo escribí». ¿Y quién fue entonces? Él me lo dictó, igual que a los otros. ¿Qué otros? Los que no están. Esa pared fue cubierta con pintura blanca al día siguiente. La escuela negó que el evento tuviera relación alguna con el caso. Pero un trabajador tomó una fotografía antes de borrar la frase. En la imagen sobre el muro agrietado puede verse una figura más, una silueta difusa, a un costado de la niña. No estaba en el lugar al momento de la toma, pero sí en la foto, y entre sus manos sostenía un cuaderno. El viernes 26 de agosto de 2022, el gobierno emitió un comunicado silencioso a través del Ministerio de Patrimonio y Cultura. La investigación sobre el hallazgo del cuaderno en el desierto de Atacama quedaba cerrada de manera indefinida. No se ofrecerían más declaraciones. Los documentos serían conservados en contención permanente y no se permitiría su consulta por parte de investigadores, universidades ni familiares de los desaparecidos. Se borró el nombre de Elian de todos los archivos digitalizados. Se retiraron las libretas de los inventarios públicos. Se sellaron los expedientes físicos bajo decreto reservado. Pero no fue suficiente. El sábado 27 de agosto, una trabajadora del Museo de Historia Natural encontró entre los estantes del área de entomología un cuaderno que no pertenecía a ninguna colección. Era negro, cubierto de polvo, pero sin número de serie ni etiqueta de referencia. Al abrirlo, encontró solo una página escrita, no con sangre ni con tinta. Estaba grabada a presión, como si alguien hubiese escrito con la punta del dedo directamente sobre el papel, hincando la pulpa con fuerza. La frase decía: «Si no lo escriben, él no sabe que existe». Cuando intentaron volver a cerrar el cuaderno, una corriente de aire atravesó el almacén, derribando cajas, lámparas y papeles. No había ventanas abiertas, no había viento. Las cámaras no registraron nada, salvo una cosa. En el pasillo principal, durante menos de un segundo, una sombra cruzó frente a la puerta de acceso. Era baja, infantil,
No caminaba, flotaba y llevaba lo que parecía ser un cuaderno abierto entre las manos. Esa misma noche, uno de los antiguos técnicos del caso recibió una llamada en silencio. Nadie habló, nadie respiró. Solo se escuchaba el sonido de algo arrastrándose sobre papel. Cuando cortó, en la pantalla quedó escrito un número: 43. El mismo número en la cinta rota, el mismo número bajo la piedra, el mismo número escrito con sal, el número de los años que tardó en volver. Y al día siguiente, sobre el escritorio del director del Archivo Nacional, alguien dejó un sobre sin remitente. Dentro había una hoja en blanco, pero cuando la sacó de la funda plástica, bajo la luz, apareció una línea grabada con fuerza. Gracias por devolverme el silencio.